Hola queridos estudiantes, la clase del día de hoy, el periodo colonial en América y en Chile. Esto es para el primer ciclo de enseñanza media del Colegio San Valentín. Objetivo de la clase del día de hoy, reconocer las autoridades e instituciones coloniales implementadas en América por la corona española. Comprender y caracterizar el proceso de mestizaje racial y cultural durante el periodo colonial. Bien muchachos, el periodo colonial entonces es el cuarto periodo de la historia de Chile, que se inicia después del desastre en Curalaba, donde los españoles perdieron, por supuesto, por eso se llama desastre, hasta la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. Este periodo es bastante monótono en la historia de Chile porque muchos sucesos como tal no ocurren. De hecho, lo más importante de este periodo es el mestizaje. Los nuevos chilenos que nacen en este periodo, que son producto de la mezcla racial y cultural entre la población, ¿no es cierto?, indígena y los españoles. ¿Ya? La clase del día de hoy vamos a ver cómo organizó desde España acá en América, cómo se organizó políticamente, económicamente, etcétera, y culturalmente cómo vivían estas personas, ¿ok? Instituciones coloniales. Vamos a hablar de instituciones coloniales como aquellas organización política que vino desde Europa hacia Chile, ¿ya? En la cual ningún rey de España visitó nunca América, ¿ya? Por lo cual ellos pusieron a cargos de autoridad a los virreyes. O sea, el virrey era la autoridad máxima en este continente, ¿ya? Y tenía la total capacidad, ¿cierto?, administrativa, política, hacer cosas de ejército, todo eso, ¿no es cierto?, el virrey. Bien, tenemos en la primera parte del funcionamiento de las instituciones tenemos tres, que esto fue al principio en el periodo de conquista más o menos, ¿ya? Que son las instituciones que funcionaban en España. Tenemos a este rey, ¿no es cierto?, la figura importante que viene a América, ¿no es cierto?, que tiene el objetivo de colonizar, de evangelizar sobre todo, y introducir a la religión cristiana a estos habitantes que no conocían ningún dios. Él determinaba todas estas acciones. Luego está el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias, chiquillos, como lo dice bien su palabra, eran los consejeros del rey. Algo así como una especie de ministros que le decían al rey, mira, le daban idea, mira, tú puedes hacer esto, organizémonos de esta forma, etc. Y la Casa de Contratación era, como lo dice su nombre también, era la economía. La Casa de la Contratación veía quién salía de España, cómo salía, están los registros de eso y todo. Después, estas tres instituciones quedaron chicas, pues entonces el rey dijo, bueno, voy a tener que hacer algo porque estoy perdiendo como el dominio, el control, entonces lo que tengo que hacer es hacer que mi persona esté en América. Pero yo en América no puedo ir, entonces voy a colocar a alguien de mi confianza y lo voy a poner allá. ¿Cuál es esta figura entonces? El virrey, representante directo del rey y la principal autoridad en América. En América, chiquillos, hubieron 4 reinatos. Y al virreinato que pertenecemos nosotros es al de Perú. Estaba el de La Plata, que estaba situado prácticamente en los territorios de Argentina. Estaba el de Nueva Granada y el de Nueva Granada, La Plata. Ya me voy a acordar y se los voy a decir, pero no es importante porque no se los pongo acá, ¿ya? Luego venía un gobernador, que el gobernador era una especie así como de presidente, ¿ya? Le debía solamente órdenes al virrey, pero él gobernaba una localidad. Así como, por ejemplo, el virrey era Francisco Pizarro en Perú, pero el gobernador de Chile, ¿quién era? Pedro Valdivia, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en la clase pasada. Después venía la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia en la colonia. Estos eran como los jueces de la época, que eran constituidos por los vecinos más adinerados. Tenían labores ridículas, así como que castigaban a la gente que andaba sin ropa, a la gente que no se bañaba, a la gente que no daba la Ave María, y en realidad todo un espacio como para adoctrinar a la sociedad, ¿ya?
Y finalmente tenemos el cabildo, que el cabildo hay que ponerle ojo al cabildo, porque eso es lo que nos vamos a ver cuando veamos el periodo de independencia, ya que el cabildo era también conformado por todos los vecinos, por supuesto, los de élite, los que sabían leer, los que tenían educación, etcétera. Y ellos constituían, ¿no es cierto? Sería así como la junta de vecinos, ¿ya? Bueno, estas son las instituciones coloniales, cómo se administró América y por supuesto Chile desde Europa. Bien, en cuanto a la economía colonial, vamos a pasar por tres etapas. Primero, cuando empieza la colonia, venimos de una transición de una especie de minería, porque acuérdense que se sacaba oro. Después de eso empieza el monopolio comercial, cuando traían cosas, ¿no es cierto?, desde Europa, tabaco, juegos de carta, especies y todo ese tipo de cosas que no había en América. Por supuesto, los animales también, chiquillos. Los animales no son el caballo, el cerdo, ¿cómo se llama? La oveja, todos estos animales de campo, la gallina, no eran, nunca estuvieron en América, son netamente europeas, ¿ya? Entonces, el monopolio comercial, chiquillos, que teníamos con España y que es una de las causas de la primera Junta Nacional de Gobierno y post-independencia, es que nosotros solamente podíamos comerciar con España. Nosotros no podíamos comprarle a Francia, a Inglaterra, no podíamos, porque nosotros estábamos sujetos a un contrato de un monopolio comercial. Es decir, solamente le podíamos comprar a España, ¿ya? Bueno, ¿y cómo se hacía aquí? ¿Cómo se vendía? ¿Cómo se compraba? ¿Han escuchado la canción de Tommy Rey, El Galeón Español? Ya, los primeros barcos que llegaron se llamaban galeones. Ahí está, el sistema de flota y galeones era como abastecían a América. Cada 6 meses venían 2 barquitos, 2 galeones, y eran acompañados por una serie de flota a los lados para que no los asaltaran. Y ellos traían toda la mercancía. Por supuesto, de vuelta se iban con oro, ¿no es cierto? Que era el intercambio comercial. Más que intercambio es prácticamente un saqueo, porque la gente que vivía acá, los españoles que habían llegado, ¿no es cierto?, tenían ciertas costumbres. Entonces estaban acostumbrados a comer carne, charqui, sal, pimienta, cosas que aquí no habían, ¿ya? Entonces, como las colonias no podían comerciar entre sí, ni con otras naciones, ilegalmente se estableció un contrabando de especies, inclusive el trueque. El trueque entonces, bueno, como no podíamos comerciar, como España no nos dejaba comerciar, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, ahí nace el mercado negro, chiquillos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Habían cosas, sí, pero se compraban a otras personas que lo traían y eventualmente también nosotros, por ejemplo, con Argentina, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que era Mendoza y todo eso, ya, pues cambiamos, por ejemplo, trigo por animales, ¿ok? Lo más importante, espacio económico, se construyeron en el Caribe, en el Pacífico, en el Atlántico Sur y en torno al eje de Lima, Potosí y Buenos Aires. Finalmente, los piratas asaltaban los barcos que solo salían 2 veces al año y por ende no alcanzaban el suministro para toda la población. Es lo que yo les decía, salían cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. ¿Y qué ocurría? O sea, llegaban a lo que es actualmente en Buenos Aires y no se alcanzaban a dar la vuelta, entonces para Chile no llegaba absolutamente nada. Pues entonces aquí la gente tenía que vivir y bueno, le compraron a los franceses que venían, ¿no es cierto? O a los barcos que llegaban de repente ahí aquí al puerto. Bien. Entonces, la economía colonial. Al inicio de la época colonial, como les dije anteriormente, el primer interés de los conquistadores españoles fue extraer los metales preciosos, como por ejemplo el oro. De hecho, por eso Pizarro llega y destruye todo lo que es el imperio inca, lo mismo Hernán Cortés con los aztecas y etcétera, ¿ya? En el caso de Chile, donde tuvimos los lavaderos de oro más grandes, en el Marga Marga, ¿ya? Lo que es el actual Viña del Mar. Posteriormente, en el siglo XVII, la principal actividad fue la agropecuaria, centrada en la producción derivada del ganado, que se vendía a las ciudades del Potosí, actual Bolivia. Y la característica más significativa que tuvo este periodo es que fue disminuyendo la mano de obra indígena, pasando a adquirir
una creciente importancia a la del inquilinaje o peonaje dentro de las estancias construidas por la población nueva mestiza. Aquí, chiquillos, ya tenemos que cuando llegan los españoles, lo que menos trajeron, o sea, mujeres nobles llegaron acá a Chile, pero eran las menos. Entonces, los hombres, que en su mayoría llegaron hombres, empiezan a hacer familias con la indígena. Entonces este proceso pasó a ya no era como una concubina, ya no era como una mujer sometida a un esclavo, sino que pasó a ser formalmente su señora. Aquellos españoles, ¿no es cierto?, que eran de bajo rango, por supuesto. Po. No podemos pensar que un Pedro al día, por ejemplo, iba a aceptar a una indígena como concubina, no, porque ellos estaban cruzados de brazos en ese sentido por el tema del que ellos eran funcionarios públicos, no se podía, ¿ya? Por eso también vamos a ver en adelante que hay un guacho Higgins, Bernardo Higgins, a pesar de que la mamá de Bernardo Higgins era una señorita de clase, era una señorita, ¿no es cierto?, con educación, él como gobernador, él no podía meterse, ¿no es cierto?, en lío amoroso, ni mucho menos tener descendencia con la gente de acá, o sea, con los criollos, o sea, era lo peor del mundo, aparte de ir, con eso podía perder hasta su puesto, entonces siempre fue el guacho Riquelme, tuvo el apellido del papá de la mamá, de Isabel, ¿ya? Pero ahí vamos a entender ciertas cosas. Ya. Entonces ya no tenemos un trabajo indígena, sino que estamos hablando de un peonaje, de gente que trabaja las tierras de algún señor dueño de algo por ahí y que ya tienen una libertad más o menos establecida. Y durante el siglo XVIII continuó creciendo la importancia de la estancia, desarrollándose la hacienda colonial. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez la teleserie El 7, El Señor de la Querencia? Yo en lo personal no, pero sí conozco la historia. La historia dice que el señor de la Querencia era un dueño de como un patrón de fondo, digamos. Entonces ese dicho está basado en este periodo, donde un hombre, los hombres siempre son la palestra de esto. Un hombre era dueño de muchas tierras, entonces él era dueño de lo que había dentro de sus tierras, incluía a las personas, ¿ya? Y en las haciendas coloniales empiezan a ser lo que es el chileno actual, ¿ya? Cada hacienda era un lugar pequeñito, era como una ciudad pequeñita donde el señor, ¿no es cierto?, el dueño de esto, controlaba todo el aspecto de la vida de las personas. Entonces, recapitulemos. En la economía colonial tenemos tres aspectos. Primero, la extracción de materiales preciosos, después el agropecuario y después la hacienda colonial. El agropecuario con la de la hacienda se diferencia netamente por la forma de vivir de las personas, ¿ya? Entonces ahí cuando extraían, cuando labraban la tierra y después la división de las manzanas, cómo trabajaban. Ya. ¿Qué cosas hacían en la colonia? ¿Cómo vivían las personas? Bueno, ahí tenemos el aguatero. Claramente, chiquillos, nosotros no vamos a tener alcantarillado hasta casi mediados del siglo XX. Entonces, el agua potable, por ejemplo, la gente en burro iba a los ríos y les traía agua fresca a las personas, etc. El lechero, andaba un hombre con una burra que había recién parido, entonces él vendía leche de burra, leche de cabra, leche de vaca, por supuesto sin ninguna pasteurización. O sea, las calles eran horrendas, asquerosas, la gente echaba los desechos a la calle, lo peor del mundo. Por eso es que, por ejemplo, hay un dicho donde los hombres tienen que ir al lado de la mujer, pero a su lado izquierdo, porque sí, o sea, la mujer va al lado como de la muralla y el hombre va al otro costado, al lado de ella, porque si le caerían los desechos, le caía al hombre y no a la mujer. Ah, qué cosa más caballero. Bueno, el velero, el que hacía las velas, con aceite, por supuesto, porque no había luz eléctrica. Nuevamente, luz eléctrica recién vamos a tener a finales del siglo XIX en Chile, y etcétera. Bueno, la vida colonial en Chile, la vida cotidiana, la verdad es que era bastante monótona. Teníamos las clases sociales establecidas. Primero teníamos una casta prácticamente pigmentocrática, es decir, de cómo el color de tu piel tú eras tratado, ¿ya?
y entre ellos también habían descalificaciones. Bueno, primero tenemos, estaban los españoles, que ellos eran los que eran nacidos en Europa y habían venido, ¿no es cierto?, a América, y solo ellos podían optar a los cargos políticos. ¿Ya? Otra de las características que vamos a ver más adelante, porque se hace la independencia. Después tenemos los criollos, que son los hijos de estos españoles, pero que nacen en América. Es decir, mamá española, papá español, pero el niñito nació aquí en América, por tanto él es criollo. Por supuesto que esta población empezó a sumarse en número después, ¿ya? Y los criollos superaron a los españoles. Sin embargo, la población más grande que existía eran los mestizos. Los mestizos, a su vez, también eran diferenciados. Estaban los mestizos, que era el más alto, que era el mestizo entre el indígena y el español. También estaba el mestizo entre el mulato, un blanco con un negro, ¿ya? Y los zambos, que eran hijos de negros con indígenas, ¿ya? Después teníamos los indios encomenderos, que eran los españoles que recuerdaban, y después finalmente teníamos los negros, los esclavos, que eran directamente traídos de África. En Chile nosotros no tuvimos población negra porque traer un esclavo era sumamente caro, carísimo. Ya entonces en Chile teníamos que desde un principio, bueno, y después desde 1810 en adelante, se trató de hacer cosas para que haya libertad de vientre y una serie de otras cosas, pero que no sé, nosotros población como tal no tenemos, por eso nuestros rasgos actuales igual no son tan marcados en ese sentido. Ahora vamos a tener razas bonitas, ¿no es cierto?, con la llegada de nuestros amigos haitianos. Ya. Entonces, como les decía, chiquillos, la particularidad de la época colonial, lo más importante es el mestizaje. Hablamos de un mestizaje cuando hablamos de la forma biológica. Es decir, papá español con una mamá indígena tienen a un niñito que es mestizo, ¿ya? Al principio los mestizos sufrieron muchísimo porque los mestizos no cabían ni en el grupo de los españoles ni en el grupo de los indígenas. Entonces eran discriminados. Pero después, cuando fueron creciendo en número, ellos ya hicieron su propia vida, ¿ya? Y hablamos de un sincretismo cultural porque este niñito va a tomar cultura de su mamá y va a tomar parte de la cultura de su papá. Entonces, eso se llama el sincretismo cultural. Bien, el mestizaje entonces es lo biológico y el sincretismo es lo cultural. ¿Qué hace ese niño en adelante? ¿Ya? Bien, en el periodo colonial también, chiquillos, tenemos la primera formación de la cultura como tal. Tenemos que se crea la primera universidad, la Universidad de San Felipe, en 1738. Antes la gente que vivía acá en Chile tenía que ir a estudiar a Perú, ¿ya? O algunos de los más privilegiados se iban a Europa, por ejemplo, ¿ya? Pero ahora ya teníamos una primera universidad. Las mujeres estábamos lejos todavía de poder estudiar, sino que nosotros teníamos que hacer un papel bastante marianista, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Si no nos casábamos teníamos que ir a conventos, ¿ya? Y si teníamos educación, bueno, podríamos escribir y leer, pero pobre de ti que tú usaras eso, ¿ya? De aquí viene el tema de la pobre Quintrala, ¿no es cierto?, que siempre como que todos la critican un poco, pero ella era una mujer, ella hacía lo mismo que hacían los hombres, ¿ya? El tema es que ella era una mujer poderosa, ¿ya? Entonces por eso es como cuestionada en la historia. Ya. Bueno, ahí hay una fuente para que ustedes la lean, ahora no, para no ser largo. Bueno, la cultura colonial tenemos un arraigo entre el arte indígena, ¿no es cierto?, con el español, que tiene que ver con lo de la iglesia, ¿no es cierto? Pero una cuestión rara, por ejemplo, hay una imagen de un canelo en forma de cruz. Entonces eso es producto de un mestizaje y un sincretismo. La Virgen de la Tirana, por ejemplo, la fiesta de la Tirana, chiquillos, en el norte, si alguien ha ido, es lo mismo. La Virgen de la Tirana se supone que es la fertilidad de la tierra, pero lo ponen como una mujer, ¿ya? Bueno,
Tenemos, hasta el día de hoy, tenemos arquitectura del periodo colonial que, por ejemplo, es la moneda. Ya la moneda fue hecha por Joaquín Toesca y todavía está, ¿no es cierto?, casi intacto, si no fuera, ¿no es cierto?, por el bombardeo de la moneda y en la parte donde, de Morandé, que hay una puerta así, trataron de arreglarlo, pero ñe. En síntesis, chiquillos, para gobernar América se crearon dos organismos muy importantes que funcionaban en España. El rey gobernaba, ¿no es cierto?, España y los nuevos territorios, la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias. Luego se crearon en América el virrey, gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo. La economía del periodo colonial se dividía en dos: la externa y la interna. Esta sobre el monopolio comercial que existía entre las colonias de España y luego el desarrollo minero agropecuario en las haciendas. Y tres, la vida colonial estaba fuertemente marcada por el color de la piel al que pertenecía a cada grupo social. A esta diferencia se le denominó casta pigmentocrática. La vida en el periodo colonial estaba profundamente marcada por las fiestas, ritos religiosos y civiles que sucedían a lo largo del año, lo que reforzaba el sistema de creencias, organizaba la población en torno a los grupos identitarios y contribuían a reforzar la ideología social de la sociedad colonial. Bien, chiquillos, los dejo hasta aquí. Chao.